¿Qué vamos a ver en este preciso momento? Vamos a ver los condicionales. Vamos a pasar a ver el trabajo práctico número 2. Lo que estoy haciendo es compartiéndoles el Prezi que está en el campus, en la parte general. Para lo que es la primera vez que están viniendo, ustedes si van a la parte general del campus, tienen una explicación de la clase, lo tienen a través de un módulo y a través de un Prezi, que es lo que yo les estoy compartiendo en este momento. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el Prezi, dice estructura condicional? Sí, se ve, profe. Sí, sí. Sí, profe, se ve. Bueno. ¿Qué es una estructura condicional? Bueno, esto está muy relacionado con lo que estarán viendo en matemática de lógica, con lo que van a ver en matemática 1 de lógica, lo están viendo ahora en matemática en el ingreso, pero también lo van a volver a ver cuando estén cursando. Todo eso de las tablas de verdad ahora va a tomar otro sentido, otra importancia, van a ver que era necesario aprenderlo bien en matemática porque se utiliza también en programación y se utiliza mucho. La estructura condicional es una estructura donde se comparan variables, uno con otro valor, para que en base de lo que sea el resultado, se haga una cosa o se haga la otra. Ustedes no sé si se acuerdan que en la primera clase les había mostrado un algoritmo que servía para determinar si tenían hambre o no. Había la primera pregunta era, ¿tengo hambre? Y uno podía contestar dos cosas, sí y no. Acuérdense que nosotros vamos a tener que pensar nosotros mismos, ustedes, perdón, cuando estén programando, van a tener que pensar como si fuese una computadora. Para lo cual, cada vez que se hagan una pregunta, hay dos posibles respuestas, sí y no. No hay una respuesta intermedia, no hay una respuesta, puede ser que tenga hambre, por ejemplo. Entonces, siempre que estén analizando y siempre que estén resolviendo un algoritmo y se encuentren con un condicional, tienen que entender que van a tener que dar dos posibles respuestas, sí y no. Entonces, ¿cómo es que se resuelven este tipo de algoritmos cuando se utilizan condicionales? Bueno, acuérdense que nosotros podíamos ver a estos algoritmos de forma de diagrama de flujo, de pseudocódigo. El diagrama de flujo lo que hace es representar gráficamente el pseudocódigo. Incluso, no sé si se acuerdan, pero en PCIN pueden pasar del pseudocódigo al diagrama de flujo con una de las teclas que está arriba. Supónganse que yo tengo un algoritmo que lo que hace es incorporar primero un número entero. Perdón, yo asigno el valor número 1 a que sea de tipo entero. Por pantalla va a salir, ingreso un número. Se va a leer ese número que se llama número 1. Y voy a hacer una pregunta. Número 1, ¿es mayor o igual que 0? Tengo dos posibles respuestas, que sí o que no. Si es sí, lo que voy a hacer es decir, voy a escribir por pantalla es positivo. Bien. Voy a pasar a PCIN ahora. Bien, entonces nosotros vamos a tener un proceso que lo vamos a llamar condicional. Lo que decía el ejemplo que les mostré es que primero definir, vamos a llamarlo número 1 como entero.
Luego vamos a escribir por pantalla. Acuérdense que nosotros teníamos la opción de elegir todo lo que está acá al costado o directamente escribir. Yo recomiendo que no se acostumbren a utilizar esto que está acá al costado, sino que ustedes escriban, porque después en los lenguajes posteriores es muy raro que encuentren predefinido cómo tienen que ponerlo, entonces lo van a tener que hacer ustedes. Escribir, ingreso un número, cierro comillas, voy para abajo, me falta el punto y coma, fíjense que me lo está marcando. Después de escribir, lo que tenemos que hacer es leer. ¿A quién vamos a leer? A lo que nosotros le dimos el valor variable número 1. Luego, lo que tenemos que hacer es hacer la comparación. Decir, sí, miren esto. Yo termino de escribir sí y acá me aparece condición, expresión lógica. Sí, ¿cuál es la condición? Esto es lo que tengo que ver yo. Número 1 es mayor o igual que 0, entre paréntesis. Esa es la condición, entre paréntesis. Esta es la condición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Si el número es mayor o igual que 0, voy a escribir el número es positivo. Bien. Después de compartir esto, voy a empezar a compartir lo que va a hacer este programa. Observen, ingreso un número. Ingreso el 8, el número es positivo. Bien. ¿Qué puedo entender sobre esto? Bueno, lo siguiente. Yo, hasta acá son cosas que veníamos haciendo antes. Escribo primero, declaro una variable, número 1 como entero, fantástico. Escribir, ingreso un número, eso ya lo veníamos haciendo. Leer el número 1, que es este que está acá, eso lo veníamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Escribir la palabra sí. Si pasa una cosa, esto que pasa acá, entonces escribo el número es positivo. Y fíjense un detalle, fin sí. Cada vez que empieza un sí, tiene que haber un lugar donde lo esté terminando. Y fíjense que está incluso, PSIN me lo marca con puntitos. Esto lo hace directamente el programa, dice que todo el condicional está acá adentro. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiese, esto para pensar, no para ejecutar y ver, si yo hubiese entrado por pantalla el número 0? ¿Esto me hubiese escrito el número positivo o no? Sí, porque dice mayor o igual, ¿no? Claro, ¿y qué pasaba en lógica? Esto lo vieron esta semana en matemáticas. ¿Qué pasaba en lógica con el OR? ¿Se acuerdan? Cuando, por tabla de verdad, un OR era positivo. Cuando uno era correcto, ¿no? ¿Correcto o no? Una Verdadero. de las dos. Uno de los Verdadero, dos, perdón. aunque uno de los dos, al menos uno de los dos sea verdadero, el OR era verdadero. Y acá tenemos un mayor o igual. O es mayor o es igual y me va a dar verdadero. ¿Se entiende eso? Acuérdense que en el OR solamente iba a ser falso cuando no cumpliese ninguna de las dos condiciones. Cuando cualquiera de las dos proposiciones, en este caso nosotros tenemos que pensar como que una proposición es P, el mayor, Q es el igual. Entonces va a ser falso P o Q cuando tanto P como Q sean falsos. ¿Cuándo va a pasar esto en ese ejemplo? Y, por ejemplo, si yo ingreso menos 3. Si yo ingreso menos 3, no es ni mayor ni es igual. Falso o falso
da falso. ¿Se ve eso? ¿Se nota? Esa es la relación que existe entre lo que están viendo en lógica actualmente en matemática con esto que es programación. O sea, y se van a ir dando cuenta que incluso el i, el or, el no, tiene mucho que ver con esta parte de programación y con los que sigan. Por lo tanto, lo que son las tablas de verdad, lo que es lógica, matemática, está muy relacionada con programación. Es algo que ustedes deberían saber y correctamente. Así que quizás toma ahora otro sentido el poder tener que aprender para qué aprendían las tablas de verdad. Bueno, para este tipo de cosas. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá de lo que estuve haciendo? Bueno. Bueno, entonces, acuérdense esto, también lo menciono muchas veces para los que no estuvieron en la clase pasada. Si vienen acá, cliquean allí, bueno, y se va a abrir otra pantalla que no vamos a ver, pero no van a ver ustedes, que yo voy a ver si lo que hace es dibujar el diagrama de flujo, mostrárselo como se lo estaba mostrando recién en la diapositiva. Tienen que venir a este botón. Pasa de pseudocódigo definimos esto, a lo que sería un diagrama de flujo. Pero bueno, ustedes no lo van a ver porque tendría que cerrar y abrir la otra pantalla. Bien, continuamos entonces. Ahora, una estructura condicional doble es cuando nosotros, si pasaba, hacíamos algo. ¿Qué pasa si no pasa? Bueno, es como lo que tenemos que hacer es aplicar lo que se conoce como estructura condicional doble. Y básicamente es agregar cuando es verdadero hago una cosa, cuando es falso hago otra. No tiene por qué ser lo contrario, ¿no? Pero hago otra. Entonces ahora mi algoritmo va a seguir siendo el mismo inicialmente. Y digo, si número 1 es mayor o igual a 0, entonces escribir es positivo. Si no, escribo la palabra si no, escribir es negativo. Acá termina el fin sí, que arranca acá, este sí termina acá. Entonces, yo lo tendría que pensar desde el punto de vista lógico así. Si número 1 es mayor o igual que 0, o sea, cumple alguna de las dos, es verdadero en alguna de las dos proposiciones, entonces escribo es positivo. Si no, ¿cuándo sería si no? Cuando ambas proposiciones me den falso, falso. Escribir es negativo. Y ahí recién termina este subalgoritmo que está dentro del algoritmo. Esto es lo que se conoce como estructura condicional doble. Hago una cosa si pasa, hago otra cosa si no pasa. Hago otra cosa. No tiene por qué ser exactamente lo contrario, cosa que acá sí pasa. Yo podría decir, si no es positivo, entonces es un 4, no sé, se me ocurre. Pero eso lo decido yo, el que está programando. Si se fijan, cuando habíamos pensado en el primer algoritmo de si tengo hambre, entonces miremoslo desde el punto de vista del diagrama de flujo. Acá, número 1, si número 1 es mayor o igual que 0, voy para un lado si es positivo, voy por el contrario si pasa que no es positivo. Vamos a ver cómo sería en pseudocódigo. PCIN. Entonces, si pasa esto, si no, escribir es negativo. Dejo de compartir, comparto ahora lo que es el proceso. Entonces yo ingreso un número, si ingreso el 0,
Se me ha tildado, ¿no? Ingreso el 8 me va a decir que es positivo. Si ingreso el menos 3, menos lo escribimos con el guión, menos 5, por ejemplo, es negativo. Entonces, si ingreso el 0, me va a tener que decir que es positivo, cosa que está mal, ¿no? Pero porque 0 es neutro, el número es positivo. Entonces, esto es lo que se conoce como estructura condicional doble, donde si pasa una cosa, hago algo, y si no, hago otra. Recuerden, por algo estoy haciendo mucho hincapié en esto, recuerden. Si pasa una cosa, hago algo, si pasa otra cosa, hago otra cosa. Si no pasa, hago otra cosa. No quiere decir que hago lo contrario. No lo piensen desde ahí. Van a notar, a partir de ahora, cuando sean programadores, cuando estén mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, que todo lo que analicen, todo lo que piensen, lo van a pensar desde el punto de vista estructurado condicionalmente. O sea, a partir de ahora, siempre cuando quieran pensar algo, van a decir, bueno, voy a cruzar la calle. Si no viene un auto, entonces cruzo. Si no, me quedo en el semáforo, me quedo esperando en la calle, me quedo esperando en la vereda. Pero a partir de ahora van a ver que su día a día va a ser totalmente estructurado de manera condicional. Si no lo es, empiecen a pensarlo así. Como les dije en su momento, si tengo hambre, entonces voy a buscar comida, si no, es porque estoy satisfecho, no hago nada. Todo traten de empezar a pensarlo así, porque este sí es el condicional que nos permite a nosotros poder programar, poder hacer cualquier cosa. Bien, ¿alguna duda, pregunta con lo que estuvimos viendo hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Parece muy difícil? Seguro, ¿no? Sí, sí, se va entendiendo. Les pregunto, esto para saber nosotros, ¿eh? Los que ¿lo entienden porque ya antes tenían alguna idea de programación o lo entienden siendo la primera vez que están escuchando lo que es un condicional, por ejemplo? Seguramente puede haber gente que ya haya visto algo de programación, entonces entiendo que lo tengan claro, pero aquellos que la primera vez que viene algo de programación es esta semana, claro. Ah, bueno, sí, es común que alguien... Bueno, ¿y se entiende, Gonzalo? Por ejemplo, vos que me decís que es la primera vez que lo ves. Buenísimo. Profe, sí, Ah, yo también es la primera vez que veo. Ahí me descargué igual el programa para poder practicar. ¿y se entiende lo que estoy diciendo o no me pueden seguir? Sí, sí, va. Voy, voy. Bueno, sigo entonces explicando. Cuando termine acá, ¿cómo hacemos cuando tenemos más de una condición? O sea, acá es probar una sola, estamos probando una sola cosa. Si el número ingresado es mayor que 0, es positivo, si no es negativo. Cuando queremos probar más de una cosa, bueno, tenemos distintas maneras de hacerlo. Cuando lo que nosotros queremos ver, nuestro condicional, tiene que cumplir más de una característica. ¿Qué es la siguiente? Hay más de una forma de hacer esto, y ustedes van a ver que más adelante van a encontrar más formas, pero bueno, iniciamos por esto. Cuando tenemos que tomar una decisión especializada que permite comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. Entonces vamos con un ejemplo. Supónganse que lo mismo, el algoritmo, tenemos un entero, asignamos el tipo entero a número 1, decimos que el número 1 es un valor que va a ser entero, pedimos que el usuario ingrese un número, lo leemos y escribimos esto. Según el valor que sea número 1, hacer. Entonces, supónganse que uno puede ingresar distintos valores.
Entre ellos los más comunes serán que ingresen 1, 2 y 3. Entonces, en caso de que haya ingresado el valor 1, decimos escribir ingresó el número 1. En caso de que haya ingresado el valor 2, escribir ingresó el número 2. En caso de que haya ingresado el valor 3, escribir ingresó el 3. De otro modo, ¿qué quiere decir de otro modo? No ingresó ni el 1, ni el 2, ni el 3. De otro modo, decimos ingresó un valor distinto a 1, 2 y 3. Y ahí terminamos, aclaramos, fin según, decimos. Terminó el segundo. Empezó acá arriba y terminó ahí abajo. Esto es para cuando queremos, ¿vieron cuando, por ejemplo, ustedes tienen que ingresar una contraseña? Bueno, si ingresa la contraseña correcta, decimos, bueno, ingresó correctamente. Si no, ingresó un valor que no corresponde. Esto se utiliza, eso es un nuevo condicional que se estructura sintácticamente de esta manera. Entonces, vamos de vuelta. Según, fíjense que todo lo que aparece en azul es todo lo que ya está predefinido en el lenguaje. El valor que haya tomado el número 1, hacer. Puede haber sido 1, 2 o 3 u otro valor. Si ingresó 1, decimos, ingresaste el número 1. Fíjense que acá ingresó el número 1 está escrito por pantalla, no es que está escrito como variable, lo mismo que 2 y 3. Si no ingresó ninguno de esos valores, decimos, bueno, si no ingresó ni 1, ni 2 y 3, lo aclaramos, ingresó un número distinto a 1, 2 y 3. ¿Se entiende un poquito esto? Quizás sea un poco más complicado, pero ahora lo vamos a ver con ejemplos en PCI. Bien, entonces, acá este no sería condicional, sino que sería según. Ah, no toma, no me deja. Según. De vuelta. Definimos número 1 como valor entero, eso lo venimos haciendo siempre. Escribimos, ingrese un número, lo leemos a ese número. Y lo que dice acá es que nosotros podemos escribir según la variable, o sea, según número 1, según el valor que sea número 1, fíjense que básicamente lo que me va escribiendo en amarillo, yo estoy perdido y no me acuerdo cómo era la sintaxis, dice, falta hacer, entonces bueno, según el valor que sea número 1, hacer. Entonces, en caso de que el valor sea 1, 2 puntos, escribir, no tendría que hacerlo abajo, escribir, ingreso 1, si el valor es un 2, ¿qué notan de distinto? Alguien me tendría que estar diciendo algo. Le quedó Falta, el fin sí, profe. ¿Qué pasó? Que le quedó el fin sí. No, está bien, no era eso, pero sí, está bien, gracias. Eso no me había dado cuenta. no falta el caso. Claro. Eso va a pasar, a ver, veremos. Ahora cuando termino vemos, ¿eh? Un punto y coma. Bueno. De otro modo, estoy haciendo el mismo programa que estaba en el precio. Bueno, fíjense, ¿me marca algún error? No, Máximo. ¿Me marca algún error? No, ninguno. No, ninguno. Entonces esto se tendrá que ejecutar. Voy a ejecutarlo y les voy a mostrar
¿Cómo es? ¿Cómo queda? Y les voy a decir qué pasó, ¿no? Ingreso un número. 1. ¿Por qué no anda? 1. Ingreso el 1. Fantástico. Ingreso un número. 2. Ingreso el 2. Bien. Ingreso otra cosa. 6. Ingresó otra cosa. Bueno. ¿Qué pasó? Sintácticamente, sintácticamente, algunos perfiles piden que uno escriba caso, en caso de tal cosa, en caso de otra cosa. En el perfil que nosotros estamos trabajando, no te necesitamos poner en caso de hacer una cosa, en caso de hacer otra. Para que ustedes sepan, el caso o el case es algo que en C, cuando empiecen a programar, van a ver que se pone la palabra en caso de, como lo vimos en el algoritmo. Pero en este caso, que nosotros lo estamos utilizando, en este perfil, no hace falta poner la palabra caso. Si yo hubiese puesto la palabra caso, no me lo hubiese compilado, porque no se entiende. Entonces, lo que está haciendo, lo que estamos haciendo de manera algorítmica es decirle, bueno, en caso de que el valor sea un 1, hacer tal cosa. En caso de que el valor sea... Pero no hace falta escribirlo sintácticamente así en este perfil de PCIN. ¿Cuál es la complicación? Bueno, ustedes, su tarea va a ser conocer cómo sintácticamente en cada lenguaje uno tiene que escribir una u otra cosa. Después, esto que estamos viendo ahora del condicional, lo de asignar una variable, lo de escribir, lo de leer, etc., es en cualquier lenguaje, cualquier tipo de lenguaje. No hay otras diferencias, no hay otros agregados. La complejidad, que es la con la que ustedes van a tener que convivir, es la de saber que cada lenguaje, ¿y por qué vamos a elegir uno u otro lenguaje? Bueno, dependiendo de lo que querramos programar, hay lenguajes que tienden más a una cosa y lenguajes que tienden más hacia otra cosa, dependiendo en el contexto en el que estemos o el programa que querramos definir, ¿no? Pero lo complejo de la programación no es tanto, si bien lo que ustedes están en este momento me dicen todos que entienden, lo que es un condicional, lo que es una declaración de variables, eso no es muy complejo. Lo complejo es recordar todas las reglas sintácticas que tienen los lenguajes. ¿Se entiende lo que voy? No es demasiado, todos me decían, bueno, sí, algo vimos de condicional, algo teníamos de idea. Fantástico, sí. Y esa idea de condicional funciona en todos lados. Ahora, ¿cómo hay que escribir un condicional? Bueno, acá de una manera, en C en otra, en Python otra, más o menos son todas la misma, no se piense que van a escribir, pero en vez de escribir sí, podemos escribir if, tal cosa, then, de entonces, hacer, hay, hay diferentes maneras de escribirla, de utilizar la sintaxis en programación, y es la complejidad que ustedes con la que se van a tener que manejar. Obviamente, como les dije, fíjense que siempre está la parte de ayuda, fíjense que está siempre hay parte donde nos orientan, y uno con tener cierta base, cierta idea, después se orienta solo. Entonces, no se piense que va a ser algo imposible. Pero bueno, ¿se entiende todo esto que estuve diciendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Algo que quieran? Sí, en C, Matías. Nicolás, espera. Tengo media tildada la computadora, por eso no tardo muchas veces. Ahí está.
¿Preguntas, dudas sobre esto? Bueno, voy a parar la grabación. Entonces hay un error en el programa. Yo como tengo modo flexible no me molesta, pero Claro, pones el nosotros entonces tenemos y no te el modifica. modo nosotros usamos el modo UTN, les había dicho que pongan, pero pueden poner si quieren, en modo flexible, van a configurar perfil flexible y ahí como que toman muchas más cosas. El modo UTN es como muy específico. En modo flexible pueden tomar ese tipo de cosas, las pueden omitir. De todas maneras, fíjense que si acá Mauro ponía entonces, también le salía. O, Sí, si sí, fi- no me molesta ni el código. Es más, o bueno, fíjense lo acá que está a la derecha, claro. Lo que está, la función que está a la derecha, que sí le dice sí, entonces también. bueno, y acá te estoy mostrando que es el caso del segundo. Bueno, ingreso el número 2 y me dice toco el 2 para analizar lo que está recibiendo. Y bueno, después me siguió la ejecución de la parte no comentada. Y en el caso de que, por ejemplo, toque el 9, toco otro, que es la acción por default que escribí acá abajo. Toco otro. Ahora por ahí, bueno, el uso mucho no lo ven, pero está bueno porque, por ejemplo, al hacer un menú en el cual el usuario tiene muchas interacciones posibles, si toca uno, vos seguís acá abajo y le desplegas otro menú, haces funciones, cosas, cálculos, o mismo, qué sé yo, para, como un control. En control remoto, cuando tocas un botón pasa algo. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? ¿Entendió este ejemplo? No me acuerdo que me había preguntado. Sí, sí, se entendió. Perfecto, bueno. Muchas gracias. Prosigo mostrando el ejercicio. Acá. Se me hace un quilombo con los perfiles. Ahí está. Bueno, este era el ejercicio 2, que básicamente te compara un número con el otro. Entre 8 y 7, el 8 es mejor que 7. Y en el caso contrario, bueno, 6 y el mayor del segundo, el 7 es mayor que el 6. Vamos al caso número 3, y acá le voy a poner entonces para que ya quede en la carpeta subida. Y acá también lo agrego. El punto 3 yo lo planteé de dos maneras distintas, porque lo había hecho pensando solamente en la edad, sin hacer el cálculo, y había declarado como constante mayor de edad. Y la variable de edad. Acá me ingresan la edad, y si la edad es mayor a la variable mayor de edad, la persona es mayor de edad, y bueno, acá pongo la edad de la persona. Y en el caso contrario, también imprimo la edad. Esto funciona perfectamente, pero bueno, se puede hacer. Bueno, ahí no puse nada y me tomo un 0. Y si la persona tiene 80, la persona es mayor de edad. Esto funciona perfecto. Pero hay una manera de hacerlo un poquito mejor, que es acá, pidiendo los datos. Un segundo que voy a comentar esto. Ahí, y voy a comentar esto. Acá lo mismo. Simplemente que ahora tengo la variable de nacimiento y la variable año actual. Y esta variable ya no me sirve. Ah, no, sí me sirve para la comparación. Acá lo mismo. Pido el año de nacimiento de la persona y acá hago el cálculo de la edad. Al año actual le resto la fecha de nacimiento, que en este caso es solamente el año. Si es 2022 y naciste en el 70, ahí hace la resta y pues queda perfecto. Entonces, si la edad es mayor, lo mismo. Entonces, si tu fecha de nacimiento es 1990, la persona con 1990 es menor de edad. Algo me salió mal. Año actual. A ver, no llené la variable del año actual.
Eso pasó a ser la pura. 2022. En ese año de nacimiento, 1990, la persona con 2002 es menor de edad. Ahí lo estoy haciendo mal. Ay, puse mal. Ahí está, 2022. Ahora sí debería andar. 1990. Peor todavía. A ver, ¿qué es lo...? Ay, tiene un signo de menos. Ahora sí. La persona con 32 es mayor de edad. Perfecto. Y sí, nació en el 2005. La persona con 17 es menor de edad. Perfecto. Ahora sí. ¿Alguna duda respecto a este punto? Lo hicieron de otra manera. Ese es el punto 2, perdón, está recibiendo el trabajo. Y 38. Disculpa, no había visto el comentario. Micaela. ¿Todavía seguís teniendo dudas con respecto al punto 2? Ahí vi que te respondíamos acá abajo. Bueno, sigo con el 4. Acá en selección 4 te pide recibir 3 notas y luego haces el promedio, y si el promedio es mayor que 6, el alumno aprueba el curso, y si es menor, el alumno reprueba el curso. Las notas y declaras la cantidad de notas como variable y el promedio como real. Lo mismo que la guía anterior, pedís las 3 notas, la cantidad de notas, haces el promedio. Es mejor hacer 3 y te ahorras en el crear variable. Y si el día de mañana llega a cambiar la cantidad de parciales o algo, yo creo que está en la cantidad de notas y modifico ya directo. Es una cuestión de costumbre, más que nada, de repetibilidad. Eso es para ir otra clase de programas, pero bueno, ya que te queda. Y ahí dividís, escribo el promedio para saber cuánto es. Hago un salto de línea acá, que aprovecho y mando un comentario para saber por qué lo hice. Y bueno, en el caso de ser mayor o igual a 6 se da una prueba, y en el caso contrario desaprueba. Pongo la primera nota, la segunda y la tercera. El promedio es 8, el alumno aprueba el curso. Vamos al caso contrario. Un 4, un 5 y un 1. El promedio es 3, el alumno reprueba el curso. ¿Alguna duda con respecto a este? Bueno, ahí sigan haciendo los ejercicios, chicos, y bueno, cualquier consulta estoy para los puntos siguientes, y bueno, después también los van a tener subidos los puntos para poderlos revisar. Dale, gracias. Eso es usando el operador mod. Cuando vos usas mod, te da el resto de la división. Si un número es divisible por 2 y te da resto 0, ahí es porque es par, si no es impar. Bueno, ahí muestro el punto 5. Ya que hay dos que tienen dudas, ahí muestro el punto 5. Pero básicamente el secreto es ese, el mod. Compartir pantalla. Espera, Mauro, espera un poquito que lo traten de hacer. Ya le diste una buena pista.
Sí, Para sí, el que fondo, el mod es la pista gigante. claro, lo que tienen que pensar es saber bien qué es lo que hace el mod, la función mod. El mod lo que hace es tirarte el valor del resto. Cuando uno divide por 2, el valor de, cuando uno hace mod algo, eso lo vimos en la clase pasada, te da el valor del resto de la división. Yo hago 5 dividido, perdón, 5 mod 2, el resto de la división 5 dividido 2 es 1. Entonces, lo que me va a aparecer a mí es igual a 1. Si yo hago 4 mod 2, me va a dar 0, porque el resto de la división entre 4 y 2 es 0. ¿Se entiende? Si yo hago 7 mod 2, el resto de la división es 1. Entonces, el valor que me va a aparecer es 1. Solo va a aparecer mod y, un valor, mod, otro valor igual a 0 cuando ese valor sea par. Claro, Micaela, entiendo lo que decís, pero bueno, sería. Pero también puede terminar en otro valor. Aparte, tenés que pensarlo en la división por 2. Porque podrías usar un case en caso de que termine en 1, en caso de que termine en 3, en caso de que termine en 5. Pero bueno, se haría mucho trabajo. No está mal pensado, pero claro, sería mucho trabajo. Si vos pones, no sé, una variable a mod 2, si es igual a 0, es par. Si no, es impar. No hay mucho más. Pero piénsenlo y después Mauro se los muestra.
¿En cuál, Gonzalo? Uno operando te tiene que decir que te falta alguna operación, pusiste la variable espacio, mod, espacio, la otra 2 igual a 0. Así ahora te lo escribo. Dependiendo de lo que hayas puesto en A, ¿no? El nombre tuyo. Mejor si ponen igual, igual, sí. A ver, Punto y probá coma. poniendo modo en minúscula. No, el punto y coma, tenés un punto y coma. Sacar el punto y coma es. Antes del entonces. Ahí está. Y mostrarlo, Nicolás, para que lo veamos. Está bien. Lo habrá definido con mod también, seguramente. No, creo que no te salió porque lo tenés que hacer así, pero 2 igual a 0. A ver, mostrá la ejecución. Estaba bien como lo estaba haciendo, donde pusiste en par, tenés que poner que sea mod 2 igual a 0. Y ahí sí quedaría.
No me di cuenta que no estaba mandando audio. Qué vergüenza. A ver, vamos de vuelta. Compartir pantalla. Ahí se ve la pantalla. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo es que acá se hace la comparativa. Perfecto, eso era. Acá se compara si, con el módulo que se hace es ver si el resto, si una división al dividirla por 2, el resto te da 0. El resto en la división, como está explicando Campaign, que es el dibujito y todo, es cuando vos agarrás y por ejemplo dividís. Acá tengo el ejemplo, 4 entre 2 y 3 entre 2. 4 entre 2 es 2 y el resto 0. 3 entre 2 es 1 y el resto es 1. Por el 3 es impar, hay que quererlo dividir a la mitad, te da 1,5. En este caso, el 4 es par, te da el resto 0. 4 la mitad es 2, entonces ahí es donde se puede ver el uso del mod. Y bueno, acá en la comparativa, si el número es par, significa que su resto que es 0, y en el caso de ser impar, te va a dar el resultado impar, justamente. O sea, va a ser distinto de 0, su resto. Y en caso de 8, el número 8 es par. Acá es donde se hace donde funciona el mod y se hace la comparativa. Tratar de crear el dato por afuera, definir lo que es un par por afuera, debe ser complicado, sinceramente. Tengo mucho más hacer la comparativa acá y es más rápido todo. Y aparte que funciona para cualquier número que se ponga. Sobre todo cuando haya que hacer ciclos, ese tipo de cosas, eso va a ser bastante útil. Hacer la comparativa acá en vez de afuera. De nada, dejo de compartir.
Sí, pero para eso tenés que comparar. Me confundí el micrófono. Para hacer eso tenés que agarrar y comparar lo que te ingresen por teclado y en caso de que esté mal tenés que volverlo a pedir. Eso te conviene con excelente cuando tengamos alguna estructura repetitiva. En el caso de que esté mal, lupeás, o sea, volvés a tirar la misma instrucción y ahí el usuario hasta que no ingrese bien el dato no lo deja seguir. Por el momento, hacelo de manera normal y ya más adelante, cuando se vea eso, veremos eso. Y no solo pueden ingresar un número distinto de 10, sino que también, por ejemplo, podrían ingresar una letra. Entonces, en ese caso, uno tendría que poder marcarle el error. Si quieren ingresar una letra, no le va a dejar hacer nada, pero si ingresan un número que es mayor que 10, uno, creo que con condicionales se complicarían la vida, ¿no? Con condicionales también podrían decir, bueno, que si el número ingresado es mayor que 10, que salga un cartel que diga algo. Pero también se podría hacer, complicándose, ¿no? ¿Y cómo lo resolverías, Nicolás? Eh, Fíjate que el enunciado mismo te está dando los condicionales. Si hace una cosa, entonces tal otra. Eso después de si hace más de tanta cantidad de horas, tendrías que sumarle algún valor de variable que tendría que estar guardado. Porque lo que tendríamos que ver nosotros, vos pensate, eh, en usuario. ¿Qué le tenés que pedir al usuario? Que ingrese qué valores. Una vez que ingrese qué valores, porque por ejemplo la cantidad de horas extra que hace te las podrías pedir por que la ingrese. Entonces, como ya tenés ese valor, lo tenés que multiplicar por tal otro valor, etcétera. No sé si se entendió, pero a lo que voy es, fíjate qué es lo que le pedís que ingrese el usuario. No,
Tengo una duda con el 8 de comprensión más que nada. Tengo que hacer un algoritmo que pone dos números y los escriba tipo primero el menor y después el mayor. Es en orden ascendente. El 8, ¿no? ¿Te pide? Sí. El más chico y después el más grande. Ah, ok. Totalmente. Entonces, ¿Puedes compartir pantalla? ¿O cuál es la duda de no sabes cómo hacer el 20% de descuento? Claro, no sé cómo escribir para hacer el 20%. Pues ahí vas a tener dos descuentos, el del 20 y el del 10. El primero es el del 20, que si la compra supera los 5.000 se lo haces. Sí, ¿Y qué te preguntaba? ¿Cómo se el cálculo del descuento? O claro, ¿cómo escribirlo? el cálculo del descuento es, si le descontás el valor de, haces la compra por el descuento y en este caso, como ya tenés la cantidad, no es necesario dividirlo por 100. Si vos habrías puesto descuento a un 2, lo habrías tenido que dividir por 100. Y bueno, haces la compra por el descuento y eso se lo restas a la compra. Ok, Un 20% de descuento es al valor de la variable que en este caso se llama compra. Lo que tendrías que hacer es multiplicarla por 0,2 o multiplicarla por descuento, como vos lo escribiste, guardarlo en algún lugar a ese valor y después
a la compra restarle el valor ese del descuento. Primero el valor compra, si compra es mayor o igual que 5.000, bárbaro, bueno. Ahora en algún lugar tendrías que escribir, no sé, descuento a realizar, por ejemplo, tendrías que escribir esa variable, ¿no? Porque vos descuento lo usaste para otra cosa. Descuento a realizar es igual a, o igual a compra por 0,2. Bueno, y ahí tenés ese Ah, valor. Después a compra le tenés que restar ese valor que tenías guardado y ahí te va a dar el resultado. En definitiva, usted va a pagar tanto. claro. Ok. Fíjate, vas a tener que Así, agregar más variables, ¿eh? Las que están no te van a alcanzar. sí. ¿Qué te refieres con la sintaxis? Para tener números par o impar. Eh, bueno, vos ahí tenés que utilizar lo que es mod, que mod es un operador, el cual básicamente te permite saber el resto de una división. Te devuelve el resto de una división. Si vos, por ejemplo, agarrás y dividís cualquier número por 2, utilizando el mod, te llega a resto 0. Entonces es ahí donde vos sabés si es par o es impar. El resto 0 es par y en el caso contrario es impar. Por eso lo utilizas dentro de una sentencia así, para comparar. Porque ahora estoy poniendo el mod dentro de la sentencia así. ¿Querés compartir pantalla? ¿Íbamos viendo? Dale, compartir. Bueno, ya pusiste el mod dentro de los paréntesis, ya es bastante. Después vos tenés que agarrar y al lado tenés que poner un 2 en este caso, igual a 0. Vos estás comparando si al aplicarle mod 2 al número, su resto te queda en 0, en este caso. Por ejemplo, un 8 le haces esto y te va a dar resto 0. Pero si haces un 7, no, te va a dar distinto, entonces va a ser impar el 7. Y bueno, ahí dentro de la estructura, en el caso de que sea el resto 0, pones que es par y en el otro caso pues que es impar.
Como solamente estás compartiendo el PCI, no puedo ver tu ejecución. Así que calculo que va a salir bien, pero vas a tener que decir cómo te quedó. O si no, compartir toda la pantalla. Hola, perdón, no encontraba puse el compartir la pantalla y no encontraba para activar el micrófono. Bueno, hay una Este, pantalla más general, porque la que estás compartiendo solamente es el PCI, claro, entonces yo no por puedo eso ver. sí. Sí, 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 estoy compartiendo el PC y ahí comparto la pantalla completa. Claro. A ver, ahí ya se está Ahí, viendo. sí, sí, se ve perfecto. Se me Ahora cerró, probé me el parece. caso impar. Ahí está, Perfecto. ahí funciona bien. Sí, eso, o sea, el número, cómo es el criterio para determinar si era par o impar, lo sabía, el tema es que no sabía cómo incorporar el mod en la sintaxis. Bueno, perfecto. Entendés que es el operador que te devuelve el resto, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la ayuda. Bien.
Bueno, chicos, hoy les voy a pasar la carpeta donde tengo los TPs y intenté que se fijen si entra el de selección que acabo de subir. A ver si todos pueden tener acceso y eso. Si se pueden fijar, sería genial. Si uno me responde sí, pudimos entrar, yo me quedo tranquilo. Ya que va a estar por mí el fin de semana y por alguno tiene una duda o algo. Sí, sí, a mí me dejó entrar. ¿A la carpeta de selección también? Sí, voy a ver si me abren los... Dale, pues todavía no manejo mucho de lo que es usar un espacio en Google y menos compartir una carpeta. Y bueno, ya que estamos, aprovecho para preguntar cómo vienen con la guía, en qué punto están. A mí no me deja abrirlos. ¿Pero te deja llegar hasta esa carpeta? O sea, te deja entrar dentro de la carpeta. Puede ser que no los puedas abrir porque no estás con PCIN, tenés que abrirlos desde PCIN. Ah, listo, Pues, pruebo desde ahí entonces. Primero tenés que descargarlos y cuando los tenés en la compu tuya, entras a PCIN, vas a archivo, a abrir y recién ahí te va a dejar abrirlo, si no, no vas a poder. perfecto, me dejo llevar más carpetas. Me quedo más tranquilo. Si tienen contenido para ver fin de semana y Sí, todo. él me dejó abrirlo y Y pude abrir una bueno, perfecto. selección, así que... Los demás, ¿en qué punto andan más o menos para tener una idea? Yo estoy en el 9. Bueno, bien. Grabado en 9.
Igual me parece que los archivos del PCInt sí o sí los tenés que bajar y abrir en PCInt. No sé si hay visualizador. Bueno, chicos, últimos minutitos. ¿Alguno quiere ver algún punto, alguna consulta? Capaz se viene el fin de semana y igualmente algún mail responderé, pero no, el fin de semana. El PowerPoint que vimos hoy está en el campus. Sí, en la parte general, es un Prezi. En la parte general de campus está el módulo con la parte teórica y más abajo está el Prezi, que es el mismo que con el que trabajaron la vez pasada. O sea, hay un solo Prezi para toda la materia. ¿Qué nombre tiene el...? Ay, no me acuerdo, pero seguimiento de Sí, la no, clase. presentación. Sí. Creo que se llama presentación. Ahí me fijo bien. Presentación de la clase, una cosa así se llama. Ok. Gracias. Bueno, gente, vamos terminando. Si no hay más dudas, preguntas, traten de comunicarse entre ustedes también para... Tienen un grupo de WhatsApp, compártanlo entre ustedes. Ahora en un ratito subo el video de la explicación de la clase de hoy. Va a estar en la parte privada que tenemos de la comisión, donde dice semana 1, ya pueden ver la clase anterior y ahora van a poder ver la explicación de esta clase. Así que si no hay más preguntas, dudas, consultas, nos vemos la semana que viene. Saludos, que estén bien. Dale, profe. Saludos, buen fin Hasta de nuevo la luego, semana que viene. chicos. Chao, Chau, profe. profe.